¿Por qué crees que Dios puso al alcance del ser humano y junto con el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios dio a la humanidad? ¿Será moralmente conveniente o posible que tu país o el poder civil de tu país te obligue a hacer lo correcto? Estas y algunas otras interrogantes son las que hoy día buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenido a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola Pedro, ¿cómo está? Muy bien, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Ya te extrañamos, Margarita. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy bien. Sí. Muy bien, gracias. Qué bueno. Y bienvenidos también a todos nuestros amigos que hoy día nos acompañan en este estudio. Llegamos a la lección número 5. Todo se está yendo demasiado rápido, ¿eh? Sí. Pero el tema está muy interesante y hoy día vamos a continuar con la segunda parte del tema de las naciones. El título de la lección de esta semana justamente es Las naciones, segunda parte. ¿Ok? Pero antes de empezar, vamos a tener un momento de oración. ¿Quieres orar, Heriberto? Sí, claro. Sí. Oremos. Padre nuestro, una vez más estamos aquí presentando esta lección, esperando que sea una bendición para los oyentes. Y Señor, pedimos tu Santo Espíritu que nos guíe y que se muestre a través de nuestras palabras el amor que tú tienes por nosotros. Gracias, Jesús. Bendice a nuestros oyentes, bendícenos y que esta sea una bendición para nosotros y el público que nos oye. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, quiero leer del libro de Salmos, el versículo de memoria que propone justamente la lección. El libro de Salmos, el capítulo 46, el versículo 10. Y dice así: Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Ahora, la semana pasada, recuerden un poco que conversamos respecto justo a que cuando se introduce el pecado en la humanidad, el ser humano busca de una o de otra forma oponerse a lo que significa la autoridad de Dios, el gobierno de Dios, la sujeción al poder divino, ¿no? O sea, esa parte es la que el hombre, digamos, de forma natural empieza a rechazarla o oponerse a ello, ¿no? Y aparecen obviamente personajes, aparecen algunos símbolos muy importantes también. Uno de ellos, por ejemplo, es el personaje de Nimrod, ¿no? Sí. Es interesante porque, por ejemplo, en la Biblia aparece el nombre de Nimrod y dice poderoso cazador delante de Dios, dice, ¿no? Y averiguando un poco más respecto a esto, en la versión original, este término de delante de Dios significa opuesto, ¿no? Enfrentado, o sea, en contraposición, ¿sí? Que se enfrenta, que se opone. Eso es lo que significa en realidad. Y este personaje empezó a valerse de que luego del diluvio, el Señor, digamos, hizo algo con los animales. O sea, los animales empezaron a tener miedo del ser humano después de todo ello. O sea, después del diluvio empezó a aparecer también ese principio del temor, del miedo que tenían los animales al ser humano. Y este hombre, digamos, empezó a desarrollar estas habilidades de cacería, ¿no? Cazador. Pero parece que después no solamente cazaba a personas, a animales, sino personas también, ¿ok? Y entonces los empujó, los motivó a que buscaran seguridad, la seguridad que él mismo les estaba dando. Creo que es un poco lo que ocurre en algunas sociedades con respecto a estos asuntos de los extorsionadores que te ofrecen seguridad por medio de cupos, ¿no? O sea, que les pagues algo para que... Para protección. Para protección, ¿no? O sea, que no te hagan daño. Exacto, de ellos mismos, ¿no? Es un poco lo que promovía este hombre. Y bueno,
Obviamente, a partir de allí generó también aquello que conocemos como las ciudades. Y como digo, o sea, brindaba esta seguridad, digamos, ofrecida pues, por él mismo, o sea, protegerte del mismo, ¿no? Ahora, con este personaje de Nimrod, este personaje es o fue un descendiente directo de Canaán. ¿Ok? Ah, ¿de qué manera creen ustedes, y esto creo que lo conversamos en algún momento, o sea, las palabras que les entregamos a nuestros hijos tienen un efecto positivo o negativo en el tiempo, ¿no? Más adelante, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Canaán, Noé emitió una maldición contra Canaán, ¿no? Y esto fue percibido, fue conocido por su descendencia también, ¿no? ¿Cómo es que las palabras hacia nuestros hijos tienen un impacto en su vida futura, ¿no? Nosotros sabemos por medio de la psicología, lo que ha aprendido del ser humano, el efecto que tienen las palabras en otra persona. Muchas veces decimos, son solamente palabras y no tienen peso, pero sabemos que tienen mucho peso, especialmente a las jóvenes, a los niños. Claro. Porque ellos lo único que conocen es especialmente a los padres. Y es triste cuando el abuso comienza, especialmente en la casa, donde a veces se le dice al niño, tú eres un tonto. Y este niño crece a veces hasta inconscientemente creyendo lo que se le dijo desde chico. Y eso determina mucho el futuro que este niño va a pasar por ese abuso que sufrió desde su niñez, ¿verdad? Claro. ¿Qué piensa Margarita? Pues se hizo un estudio y que las personas que tienen buena autoestima ganan más que las personas que no tenían buena autoestima. Y esto fue controlando por IQ, por ocupación, o sea, se comparaban personas similares y solamente el haber tenido una autoestima mejor, uno ganaba más. ¿Por qué? Pues porque lo impulsa, lo lleva a hacer cosas de más riesgo, porque tiene más seguridad. Y no necesariamente seguridad en sí mismo, sino que seguridad de todas las otras cosas, ¿verdad? Claro, definitivamente. Tiene un impacto grande en la vida de cualquier persona. Y lo que más nos afecta a nosotros en nuestras decisiones diarias es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Se llama self-talk. Y es como que esa voz inconsciente que todo el tiempo nos estamos hablando. Hay unas personas que son más conscientes que otras de esa voz pequeña, pero nos estamos diciendo, ay, ¿por qué hiciste esto? Siempre eres bien burra. Y tú sola te estás diciendo cosas. O siempre te estás diciendo cosas buenas. Y depende de tu crianza, de muchos factores, de cómo te hablas a ti mismo. Tú lo puedes corregir, pero sí, nosotros como personas, todos tenemos la responsabilidad de ayudarle a los otros a tener cosas positivas. Claro, definitivamente. De ahí también la importancia de conocer en realidad quiénes somos, cuánto valemos. Claro. Y una vez que nosotros, aunque nosotros hayamos tenido alguna niñez donde fuimos abusados verbalmente, cuando llegamos al conocimiento de Dios, es ahí la transformación, que nos damos cuenta que en realidad mi valor es mucho más de lo que me hicieron pensar quizá mis padres o mis amigos. Y es ahí donde comienza la transformación. Exacto, en definitiva. Gracias a Dios que es así, ¿verdad? Muy bien, quiero leer del libro de Génesis, el capítulo 2, los versículos 9, 16 y 17. Dice: Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda, morirás. Es interesante que Dios puso digamos, esta dualidad, ¿no?
este árbol de la vida, pero también junto al árbol de la vida puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con la manifestación abierta, o sea, expresa, ¿no? De que, como le decía, el Señor le dice a Adán, o sea, el día que comas de él vas a morir, ¿no? No le dice yo te voy a matar, o sea, yo te voy a destruir, sino le dice que va a pasar esto, ¿no? ¿Ok? Pero ahora, considerando que hay personas que manifiestan el hecho de que Dios tenía el plan de que el hombre cayera en el error, en el pecado, etcétera, ¿qué es lo que pensamos? O sea, ¿por qué razones o qué razones nosotros vemos para poder, digamos, encontrar justificación al hecho de que Dios ponga al alcance del hombre aquello que puede ser motivo para que se aparte de él, ¿no? O para que cometiera el error o el pecado, que es lo que nosotros conocemos ahora, ¿no? ¿Por qué razones entendemos o qué razones encontramos para poder ver el por qué es que Dios actuó de esa manera? Y puso allí, como digo, al alcance del ser humano este elemento de tentación para que al final pudiera caer. Es interesante. Yo creo que parece que esto ya lo hemos estudiado en otras lecciones, ¿verdad? Específicamente en que en lo que es el amor. Okay. Sabemos que el amor, si no hay opción, en realidad no es amor, es un mandato y lo tenemos que hacer. Okay. Si Dios no hubiese puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo único que habría es la vida. No habría otra opción. Ajá. Ellos no tendrían opción de rechazar a Dios o de aceptarlo. Claro. Y eso es lo mismo que hoy tenemos esa opción hoy. Hasta hoy en día tenemos esa opción de aceptarlo a Él por quién es, por el amor que Él muestra hacia nosotros. Y entonces tenemos la opción de negarlo también y rechazarlo. Ok. Ahí pienso como que lo que estás expresando claramente, Heriberto, es el tema de libertad, ¿no? Ok. Como de Margarita. Estoy de acuerdo con Heriberto, No, sí. O sea, el árbol estaba ahí porque si no hubiese habido opción de rechazarlo, pues sería injusto Dios. Lógico. Y si, o sea, y nada más era uno. O sea, estaba hasta fácil. Ajá. O sea, es re buena onda. Pudo haber puesto muchos, pero no, puso uno nomás. Así es. Ahora, definitivamente esto expresa una condición, digamos, que como dijimos, así lo hemos estado viendo antes, ¿no? El hecho de que el Señor nos crea con un elemento fundamental que es el del libre albedrío. O sea, tenemos la capacidad, la libertad de poder aceptarlo o rechazarlo, ¿no? Pero para que esa libertad realmente sea completa, sea verdadera, genuina, pues tienes que tener la opción a hacerlo, ¿no? O sea, a rechazarlo también. O sea, así como aceptarlo, también a rechazarlo. Exacto. Y claro, es ahí donde viene a cabo la opción de adquirir conocimiento. Okay. O sea, si nosotros no conocemos de lo que es el otro lado, como decir, el otro lado de la moneda, sí, y nada más conocemos uno, porque negamos a Dios o que Dios quizá decimos que no existe, entonces en realidad no tenemos la opción. Okay. O sea, la opción está ahí, pero nosotros, y hacemos, interesante que a la misma vez escogemos. Ajá. Cuando optamos no querer saber o no querer conocer de Dios, ya hemos escogido. Claro. Es interesante que la semana pasada estuvimos viendo un poco esta parte, ¿no? Porque en el momento en que la serpiente empieza a hablar con la mujer, notamos que la serpiente adopta una postura, la postura de Dios. O sea, adopta el lugar de Dios para poderle, digamos, de cierta manera cuestionar las afirmaciones que Dios había dicho, para decirle a la mujer, oh, Dios te ha dicho eso, pero no es así, mira, es de otra manera. O sea, adopta un lugar, adopta una postura que le pertenece a Dios, ¿no? Pero en esa medida, o sea, cuando este ser, digamos, que obviamente conocemos quién es, adopta esta postura delante de la mujer, a la mujer la anima también para que pueda desear ser igual a Dios. ¿Ok? Dentro de eso, o sea, en esta parte, en ese contexto, ¿no? ¿Cuál es el primer mandato que
que Dios le da al ser humano? O sea, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios le entrega al hombre? ¿Qué es lo que reconocemos ahí? Porque los versículos aquí que leí hace un momento dice, ¿no? Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. ¿Ok? ¿Cuál es el primer mandato que el Señor le entrega al hombre, no? No comamos de Ok, ese árbol. no comamos, ¿no? Ah, creo que hay algo más grande todavía obvio, detrás de eso, ¿no? Porque fíjate, o sea, la parte que empezamos a notar es el tema de que en el momento, bueno, en el principio, bueno, en el caso de la mujer, en la conversación, empezó a haber un tema de confianza y desconfianza, ¿ok? O sea, un asunto ahí donde hey, me estás diciendo la verdad y el otro entonces me está mintiendo, o Dios me está diciendo la verdad y tú me estás mintiendo. O sea, empezó a haber esa condición, ¿no? Obviamente la palabra de Dios era, no comas de esto, o sea, o no te vayas hacia este lado porque te va a pasar esta situación, ¿no? Cuando hemos estado viendo el concepto de lo que realmente significa amor, y en esta parte tal vez, Margarita, quizás recordamos un poco esto, ¿no? Para que se pueda llegar a amar a alguien, es importante el concepto que yo llego a desarrollar de esa persona. Y en esa medida es necesario que yo pueda encontrar plena confianza en la persona. Entonces, de esa manera puedo llegar a aceptar incluso la palabra de esa persona. ¿Sí? Por amor. Ok. Entonces, entendiendo eso, ¿qué es lo que realmente el Señor le estaba diciendo al ser humano? O sea, ¿cuál era el mandamiento que le estaba entregando? Era creer en él, Mantenerse. confiar en él. Confiar en Él plenamente. ¿Sí? Creo que cuando se expresa, por ejemplo, ya en los 10 mandamientos, y le encuentro una semejanza, una relación bastante cercana, bastante estrecha. O sea, en los 10 mandamientos, cuando encontramos el segmento dedicado solamente a Dios, o sea, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Perdón, es que ¿Ah? yo sé que nada que ver, pero creo que el primer mandamiento fue multiplicados y fructificad. Ok. Porque eso lo dijo antes. Entonces Ok. y luego esto fue... Ok, bueno, Ok. está bien. Creo que todos los elementos, digamos, o todas las palabras de Dios estaban yendo enfocadas a promover la directa confianza con Él, ¿no? Y esa relación cercana, estrecha. O sea, por eso también fue el tema del sábado, de entrar en un día o entrar en el reposo en el Señor. O sea, todas esas cosas, ¿no? Como decía, o sea, es fundamental la parte de poder entrar en esa confianza plena para poder también desarrollar el amor. ¿Sí? Así es. Ok, muy bien. Estamos de acuerdo. De acuerdo, definitivamente. Ok. Esto es muy importante, o sea, porque justamente esto nos permite ver de que digamos, la propuesta del Señor a la humanidad, al ser humano en general, es ofrecerle esto, ¿no? Este vínculo de relación íntima, de relación estrecha, o sea, de amor completo, ¿no? Entre el Creador y la criatura. Eso es lo que realmente el Señor estaba también mencionándole a Adán, y es también lo que nos ofrece a nosotros. O sea, este vínculo completo de estrecha relación, ¿no? Y aún todavía es el mandamiento principal, amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente. Definitivo. Por la misma razón, que si nosotros nos mantenemos en esa relación, sí vamos a escuchar las voces, sí vamos a ser tentados, pero vamos a ser vencedores. Exacto, ¿verdad? exacto. Esto es algo que estábamos viendo el otro día en la reunión de grupo pequeño, o sea, justamente de que el enemigo sigue insistiendo en esta búsqueda de romper nuestra confianza en Dios, ¿ok? Que atenta directamente, y esto, digamos, para nuestros amigos que nos están viendo, al leer, por ejemplo, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, encontramos cabalmente el enfrentamiento y la oposición a los 4 primeros mandamientos de la ley, que son aquellos que nos dirigen directamente al amor a Dios. ¿Ok? Porque, digamos, al lograr que el ser humano
entre en ese tema de desconfianza de Dios, sencillamente rompe todo lo demás, o sea, rompe la relación con los demás seres vivos, en fin, acaba con todo, ¿no? O sea, acaba con esa posibilidad de mantener el tema del desarrollo del ser humano y de la relación con Dios, ¿no? ¿Okay? Es por eso justamente, ¿no?, de que el enemigo busca esta parte de afectar, atentar contra lo que significa el hecho de poder tener estrecha cercanía, confianza y amar a Dios, ¿no? Amén. ¿Ok? Quiero avanzar en esto y leer el capítulo 2 de Daniel, y quiero leer el versículo 44 y luego leer Daniel capítulo 3, versículos 1 y 4 al 6. Primero leo Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Daniel capítulo 3, versículos 1 y 4 al 6 dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 codos de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el heraldo proclamó a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato en un horno en llamas. Bueno, primero todos recordamos un poco la parte del capítulo 2 de Daniel, ¿no? Cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño y todo ello, ¿no? Y se olvidó del sueño y después manda a llamar a los adivinos, etcétera, etcétera. Ok. Daniel no solamente le interpreta el sueño, sino que en principio le dice cuál es el sueño que él se había olvidado. ¿Ok? Ya de por sí esto era sobrenatural, o sea, obviamente, no que pueda entrar alguien en la memoria o en el sueño de otra persona, ¿no? Esto Nabucodonosor de inmediato lo reconoce. Ahora, ¿cómo es que reconoce Nabucodonosor la grandeza de Dios? O sea, ¿cómo es que él deja ver, deja claro, bien establecido el hecho de que él mismo reconoce que el Dios de Daniel es verdaderamente Dios, y es el Dios de los cielos y de la tierra, ¿no? ¿O cómo es que tú reconocerías, digamos, la grandeza de Dios ante el hecho de revelarte un sueño que te habías olvidado? ¿Cómo lo reconocerías? O sea, ¿qué reacción tendrías tú, no? Bueno, él hizo la estatua, ¿verdad? Él formó la estatua. Antes de la estatua, o sea, antes de la estatua, porque, digamos, en esta parte, lo que estaba leyendo al principio, decía, me parece que está en los versículos, si tienes ahí, Margarita, Sí. versículo 45, 46 o 48. ¿Lo que hizo? Sí. Dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ok, antes me parece versículo 46. A ver, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó a que se le ofrecieran presentes de incienso. Ok. Y dijo: Hay y una después, condición. ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Es lo que manifiesta. Señor de los reyes, que revela los misterios, pues pudiese revelar este misterio. Sí. Eso es lo que, o sea, de inmediato él reacciona de esa manera, ¿sí? Reconociendo justamente, públicamente, ya humillándose, o sea, después de que él fue, digamos, declarado como el Rey Supremo, autoridad suprema en la tierra y de todos los habitantes que habían, de los animales, etcétera, etcétera. O sea, pero él se postra sobre su rostro, se postra para reconocer que Dios realmente es el Señor. O sea, esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo contrasta con lo que ocurre un poco de tiempo después? O sea, porque, digamos, no recuerdo, no tengo claro esta parte, si pasaron tal vez unos meses, un año o un poco más de tiempo, pero el asunto es de que lo que ocurre después
ya empieza con el hecho de que manda a hacer una estatua y es una estatua de sí mismo. ¿Ok? Es una estatua de sí mismo, con un propósito también. ¿Ok? ¿Qué te dice esto? O sea, ¿qué te dice el hecho de que el rey manda a hacer esta estatua? Poco tiempo después, como digo, no lo sé, o sea, unos meses, un año tal vez, después de haberse inclinado sobre su rostro, después de haber reconocido de que Dios es verdadero, etcétera, etcétera. Pero después de eso, manda a hacer una estatua de sí mismo, exigiendo legalmente que todos se inclinen delante de esta estatua para adorarla. Y que el que no lo haga va a ser enviado a un horno de fuego. Así es. Pero acabamos de pasar a Pascua, ¿verdad? Ayer. Ajá. Y lo que me di cuenta es de que yo fui a una tienda, pero no había nada de vendedores. Yo pensé que había pasado algo, pero lo que había sucedido es que todos estaban en la iglesia. Yeah. Y dije yo, wow, es algo grande, porque usualmente está lleno de vendedores, pero hoy ese día lo tomaron para... Lo digo, cuento esto porque Nabucodonosor reconoció a Dios, ¿verdad? Pero fue momentario, o sea, no hubo una transformación en su vida. Reconoció porque miró que se le interpretó su sueño y no había nadie más que lo pudiera interpretar, pero en realidad no ocurrió una transformación en su vida y por eso es que ocurrió lo que ocurrió después, porque él no quería que su reino dejara de existir. Así es que por eso es que mandó a hacer toda la estatua, toda de oro, representando que él iba a ser desde el principio hasta el fin. ¿Verdad? O sea, pienso que es la historia de toda la humanidad y de todo el mundo. Muchas veces juzgamos y decimos, ay, esos nada más van a la iglesia en la Pascua, o esos nada más van a la iglesia en Navidad, o van al bautismo y ya, nunca más fueron. Pero no es solamente ellos, también, por ejemplo, los israelitas cruzaron el Mar Rojo y luego ya estaban quejando. Y cae maná y luego ya se andaban quejando. Y todo el tiempo. Y creo que es la historia de nosotros. Nos pasan cosas buenas y, ay, gracias a Dios, y al ratito otra vez lo mismo. Y todo el tiempo, o sea, da a notar que quizás sí fue una transformación la que tuvo Nabucodonosor y le pudo haber durado un rato. Nada más que estas renovaciones con Dios tienen que ser día a día, cada momento, cada instante. Y mira que el que se cree fuerte, que no caiga. Porque en cualquier momento leemos y al otro día leemos menos y al otro día leemos menos y luego ya no estamos leyendo y es bien fácil caer y resbalarse. Entonces es siempre renovación constante. Así es, así es. Ese elemento es fundamental. Es fundamental. Creo que a cualquiera, o sea, le pasó a Nabucodonosor, nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a cualquiera. Y es esa necesidad que tenemos de poder entregarnos diariamente, constantemente, en las manos de Dios y permitir que Él obre en nosotros. Esto es fundamental. Ahora, hay otro elemento también importante que quería que pudiéramos vincular, que pudiéramos notar en esta historia, ¿no? Y es el hecho de que, si se dan cuenta, o sea, hay un componente religioso y hay un elemento, digamos, sumado, unido del poder civil en todo esto. O sea, hay una exigencia a adoración, que es un elemento religioso estrictamente, pero con una obligatoriedad de que si no lo haces, entonces vas a recibir un castigo, o sea, vas a ser ejecutado, te van a poner en un horno de fuego, o sea, esa es la condición, ¿no? Nosotros reconocemos de los riesgos, obviamente, que implica esto, ¿no? Este elemento de la asociación, de la vinculación entre lo que significa la religión y el Estado, ¿ok? Pero pongámonos en un aspecto, digamos, hipotético, ¿no? Pongámonos en una figura hipotética. Nosotros, como miembros de una denominación, nosotros somos adventistas y nosotros observamos el sábado, guardamos el sábado. ¿Ok? ¿Qué pasaría si de repente una nueva administración en el país, por ejemplo, un nuevo gobierno, establece de manera legal de que tienes que guardar el sábado y establece para todos el hecho de que tienes que guardar el sábado, ¿no? Siendo de que nosotros guardamos el sábado
O sea, ¿cuál debería ser tu actitud frente a esta, digamos, a esta obligatoriedad para tener que guardar ese día específicamente de la semana en el asunto religioso? ¿Qué es lo que tu conciencia te movería a pensar, a hacer o a actuar con respecto, por ejemplo, a las personas que no creen en el sábado, pero que por vivir en ese país, o sea, tendrían que ser obligados a tener que hacerlo, a tener que guardar el sábado? Bueno, usualmente es al contrario, ¿no? Usualmente esa pregunta es, ¿qué tal si me obligan a guardar un día que yo no guardo? Ujú. Pero en este caso es el día que Dios manda, o sea, Ok. el día que nosotros reconocemos que es el día Ok. del Señor. Ok. Y las leyes ya en realidad están ahí. No podemos matar, no podemos robar. Ajá. Y eso lo reconocemos como mundialmente se reconocen alrededor del mundo. El caso es de que cuando se promueve una ley, siempre hay persecución. Ok. O sea, como dijimos anteriormente, este país fue fundado porque ellos eran perseguidos Ok. en Europa. Ajá. Y vinieron aquí buscando libertad de religión. Pero después ellos empezaron a perseguir a los que los perseguían a ellos antes. O sea, Parte, sí. siempre que, y esto miramos desde que empezó con Nabucodonosor, él estaba al cargo de la religión Ujú. y del Estado. Ajá. Por eso es que él les dijo, tienen que adorarme, y tenían que adorarlo 3 veces, y fue el problema con Daniel, porque Daniel conocía al Dios verdadero y él no estaba de acuerdo y no lo hizo, Ok. y se le condenó a muerte. Ok. Pero, o sea, la pregunta es esta, ¿no? Digamos, si se llegara a imponer, tú sabes, o sea, entendemos por una cuestión de conciencia de que, ok, es lo correcto guardar este día en particular de la semana. Ok. Pero ¿qué pasaría si el Estado, la nación, digamos, o las leyes de forma obligatoria imponen a que ese día, que aunque sabemos que es correcto, se tenga que observar, ¿no? Y que todos lo tengan que hacer? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Qué pensarías? O sea, ¿es en realidad algo que moralmente es correcto, está bien? ¿O qué es lo que tú crees? O sea, ¿qué es lo que te mueve realmente si pasaría una cosa de esas? No sé, si tal vez pensamos, ¿sería sería esa la voluntad de Dios? O en todo caso, ¿es Dios quien te obliga a tener que hacer algo porque es realmente correcto y bueno? Ay, yo no sé, no quiero opinar porque es muy política esa pregunta. No Me hace necesariamente tiene que ser política. pensar en el aborto, en diferentes Ajá. cosas que se discuten actualmente Ajá. y que muchos argumentan no puedes obligar a una persona a hacer algo, pero pues es correcto y es moral. Ajá. Entonces, la verdad, esta pregunta es muy política y yo creo que cada quien. Y si alguien está en contra, yo le ayudaría porque quiero a la persona y si no está lastimando a nadie, le ayudaría. Pero yo mantendría mi postura y al final es cada quien. Claro, en realidad es un poco eso, o sea, en realidad el tema es de que, o sea, Dios no obliga a nadie, ¿no? Ujú. No te obliga, o sea, incluso, No, pero cuando los por ejemplo, israelitas ajá, les puso las leyes, eran leyes de conducta y eran sus leyes de nación. ok, O sea, sí, era religión y nación sí, junta. Entonces, pues sí estaban obligados, porque si no, estaban eliminados de la nación. Si no se circuncidaban, no eran judíos. ok, sí, habían ciertas cosas allí, ya, habían ciertas cosas obviamente bueno, también es necesario poder considerar algunos aspectos que dentro de esas leyes también la ejecución de esas leyes estaban, digamos, de cierta manera regidas también por el criterio que tenían, sobre todo Moisés y algunos más. O sea, era parte también de todo eso. Pero ahora, la parte aquí es esta, ¿no? Que a pesar de que algo sea bueno, cuando digamos, se transforma en una condición de exigencia y obligación, podría dejar de ser bueno o podría dejar realmente de tener el propósito que realmente se quisiera alcanzar con eso.
Está difícil, podría decir, porque, Pedro, a Israel lo mismo ocurrió con ellos. Ajá. Dios era su regente de ellos. Todas las demás naciones tenían reyes. Ajá. Pero cuando ellos pidieron que ellos también tuvieran rey en vez de que Dios los dirigiera, Dios sabía por qué lo hacía. Porque sabía que una vez que entrara un rey a dirigirlos, ellos iban a ser perseguidos. Y no iban a ser leyes justas. Ok. Las que iba a proveer el rey. Y es exactamente lo que ocurre y eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy. O sea, sí, van a dictar leyes. Muchas leyes que hoy se han dictado no estamos de acuerdo en ellas, pero o no nos afectan directamente, que se nos obliga pero sabemos que vamos a llegar a un punto en el que va a ser así. Por eso es el peligro de que sí, pueden dictar leyes correctas, leyes morales, claro, leyes buenas, claro, que no estamos en desacuerdo en que lo haga. No podemos hacer nada de cualquier forma, ¿verdad? Pero si editan una ley que va en contra de la ley de Dios, es ahí donde podemos opinar más que cuando se dicta una ley que es moralmente a favor. ¿Verdad? Yo creo que la pregunta que usted propone ya sucede actualmente. Okay. O sea, creo que dentro de la iglesia es como una ley guardar el sábado. Y si la persona no lo hace, se le ve muy mal. Ajá. Entonces, o en algunas partes muy más conservadoras, los aretes, ¿qué más? Todas esas cositas. Y esos no son cosas del corazón. Entonces, le tiene que nacer a la persona. Claro. Y no podemos obligar a las personas a hacerlo, porque si no, no es como que lo está haciendo por amor. Claro, y esas cosas nacen por amor. Creo que esa es la parte fundamental, es lo que quería que pudiéramos entender, ¿no? O sea, el hecho de que en realidad sí, Dios es libertad, o sea, Dios no es exigencia, obligación, o tienes que amarme para poder, digamos, recibir mi beneficio. O sea, ese no es el papel de Dios, o sea, no es el carácter de Dios. ¿Ok? Eso creo que es lo fundamental, ¿sí? Y Dios es netamente libertad, o sea, con Él realmente uno puede ser libre, ¿sí? Yeah. Esa es la figura. Y es por eso que se le llama la ley de libertad o la ley moral. Exacto. Porque en realidad, sabemos que mucha gente le entiende como es, no, yo no estoy bajo la ley, o sea, yo no soy atado a la ley de Dios cuando es la ley que nos da la libertad. Cuando nosotros quebramos la ley, entonces somos captivos de esa ley. Esclavos de la ley. Esclavos de la ley. Así es. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Quiero pasar a otra parte más. No nos mareemos con esto, ¿ok? Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. Dice, luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra y como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Aquí aparece un grupo, ¿no? Aquí aparece un grupo en particular. O sea, pero ¿quiénes son? ¿Y qué, digamos, qué significado tiene el hecho que tengan escrito el nombre del Cordero y del Padre escritos en su frente, ¿no? Yeah. Bueno, sabemos nosotros que ese número no es literal. Okay. Ya sería, y yo a veces me pongo a pensar, ya son 144, pero hay alguno más, ya se descompuso todo, ¿verdad? No es así. Es simplemente para una cantidad. Y sabemos también que este grupo es los que se mantienen vivos hasta la segunda venida de Jesús. Okay. Pero eso no es la gran multitud. No. Ese es un número nada más.
de que ellos tienen el nombre de Dios, el sello de Dios, es porque ellos han sido transformados y Dios les ha dado su gracia y por la sangre del Cordero ellos son limpios, son considerados perfectos. Ok. Como nosotros lo podemos ser hoy también. Ok. Ya, creo que esa parte es importante, o sea, poder notar ese tema, ¿no? Esa posibilidad de que si este grupo, digamos, de personas que en realidad, mirando el contexto del tema que hemos visto esta semana, o sea, el tema de las naciones nuevamente, o sea, y de cómo es de que el ser humano, apartado de Dios, entra en una condición constante de degeneración, de maldad, de guerras, ¿no? De opresión de unos contra otros, etcétera, ¿no? Pero en la medida, digamos, de que estas situaciones ocurren, justamente Dios tiene preparado también una reacción, o sea, una forma de poder corregir, de poder llevar a resolver el problema del pecado. En parte de esta situación aparece también este grupo en algún momento, ¿ok? Consideramos que es un grupo de personas que aparecen en el futuro, pero son personas que tienen ciertas características que hoy nosotros también podemos aspirar a tenerlas. Que eso es lo fundamental, ¿no? Ahora, ¿qué significado tiene el hecho de que tengan el nombre del Cordero y de su Padre escritos en la frente? ¿Qué significado tiene para nosotros eso hoy? Sabemos que en la antigüedad, cuando se le nombraba a un bebé, se le daba el nombre, no se le daba antes de nacer, se le daba después de que él nacía y que se miraba su comportamiento, su carácter, y entonces se le ponía el nombre, porque iba de acuerdo al carácter que ellos tenían. Así es. El nombre en sí, de tener el nombre de Dios en nuestra frente, es porque tenemos el carácter. Ok. Exacto, ¿no? El carácter del Cordero y de su Padre. En nosotros, ¿no? Exacto. Ahora, algo que estabas mencionando, Heriberto, o sea, y que creo que también necesitamos poderlo comentar, o sea, es el término de que nosotros hoy podemos realmente llegar a aspirar a tener el carácter del Cordero y de su Padre también escrito en nuestras frentes, o sea, ser parte de nosotros, que nos muevan a actuar, que puedan, digamos, dirigir nuestros pensamientos y nuestras acciones, ¿no? A ver, Margarita, dale. Para mí el sello es una marca de pertenencia. Ajá. Y entonces uno piensa en los esclavos o en las bestias y ellos eran sellados. Pero la forma que los sellados de la Biblia, que Dios pide que se les traten, es el cuidado completo. O sea, es una dependencia completa de las personas que eran sus dueñas, has de ser. Entonces, para mí, el ser sellado es tener una dependencia completa de Dios. Solamente es obedecer lo que Él dice y Dios se encarga del resto, de la comida, de la casa, de todo. Entonces, para mí, ese grupo especial son los que entregaron su vida así totalmente, plenamente a Dios. ¿Cómo llegamos a eso, no? Porque ese punto es fundamental, o sea, digamos, esta parte de conexión, de pertenencia, de dependencia total a Dios, o sea, ¿cómo llegamos a eso, no? Bueno, porque fíjate, perdón, o sea, estamos viendo la otra cara de la moneda, que es una oposición a Dios, o sea, rechazo completamente someterme al gobierno de Dios. Lo que está diciendo Margarita ahorita es la otra parte, o sea, el otro elemento que es fundamental, o sea, es esa entrega completa de sumisión y de entender mi necesidad de depender de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo llego a eso? Y los esclavos en esa época podían ser liberados después de haber cumplido su deuda, pero si querían quedarse con el dueño, tenían que ser sellados por el dueño. Entonces, o sea, es como que tú vas y te dejas sellar, como que dejas que te marquen. Entonces, es una sumisión y confianza completa. Esa confianza en el carácter de la persona que no te está lastimando con el sello, sino que te está marcando como suyo. Amén. Sí, y de una manera práctica también esto, como dijo Margarita, es una
transformación diaria, es una aceptación diaria. Ujú. Porque durante el día nosotros encontramos situaciones donde nosotros respondemos, donde nosotros reaccionamos de cierta forma. Ya. Esta es una forma diaria que nosotros debemos de evaluar cada día, porque a veces fallamos Claro. y a veces respondemos de modo que no debíamos de responder. Ok. Pero lo interesante es que nosotros nos damos cuenta y a veces pues tenemos que pedir perdón. Claro. Y eso termina el día y empezamos otro día de la misma forma. Claro. Quizá lo hacemos menos cada día, que hasta que llegue un punto donde se vuelve una naturaleza en nosotros, porque es cuando se dice que ya Cristo vive en mí, Amén. ¿verdad? Amén. Ella nos ha transformado, pero mientras estemos aquí en esta tierra y mientras Jesús no venga otra vez, vamos a estar luchando con la carne. Ya. Oh, perdón, otra cosa es también Margaret. que un sello duele. Entonces pienso en Esteban y con gozo fue matado a piedras, apedreado. Pienso en Pablo aprisionado, todas las cosas por las que pasaron. Y con gozo pasaron todas esas cosas. Entonces el sello debe ser recibido gozosamente. Entonces todas esas cosas por las que pasamos son también actitud. Y solamente el gozo es diferente el gozo que la alegría. O sea, la alegría es por algo pasajero, momentáneo, pero el gozo se mantiene. Y eso solamente lo da Dios. Amén. Amén. Esa entrega diaria, constante, ese deseo de poder encontrar el gozo en el Señor, de poder someternos a Él, de poder entregarnos plenamente, de poder reconocer nuestra necesidad y dependencia de Él. Cada día. Amén. Cada día. Amén. Que sea así. Gracias por sus comentarios. Y gracias también a nuestros amigos hoy día que nos han acompañado y que nos están acompañando a través justamente de esta señal. Los saludos para cada uno de ustedes también. Ya saben, siempre valoramos mucho sus saludos, comentarios, las preguntas que puedan hacer. Están aquí, son bienvenidas también. Así que no olviden de poder hacerlas. ¿Qué tal si hacemos una oración, Margarita? Oramos. Querido Señor, gracias Dios por esta libertad que tenemos por decidir, porque podemos decidir hablar de ti, escuchar de ti, pasar tiempo contigo. Ayúdanos a cada vez ser más transformados en un carácter como el tuyo, que recibamos todo lo que nos das con gozo y que en todo miremos al invisible, hacia donde vamos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.